El Evangelio según Mateo capítulo 11, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Dónde se fue a predicar? ¿En la ciudad de quién? De los discípulos. Quiere decir que estos cabezones ni siquiera en su propia ciudad predicaban. El Señor tuvo que ir a hacer la obra evangelizadora. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y dice el Señor que nosotros, la iglesia, mayores cosas haremos. ¿En qué? En su nombre. ¿Y cuántos lo creen? Mayores cosas. El Señor lo dejó ya establecido. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Hasta allí la palabra, la cual tiene como título, para aquellos que apuntan o nos siguen por las redes sociales: resistiendo para alcanzar la victoria. Resistiendo para alcanzar la victoria. Y mire, quiero que podamos conocer un poquito el contexto de esta palabra, porque aquí habla del que había nacido en vientre de mujer y está refiriéndose a Juan el Bautista, que era el que preparó el camino para la venida del Señor y que también hizo un trabajo muy importante, porque él a muchos bautizó en aguas, ¿sí? Y todos conocemos la escritura que dice: mas ahora yo bautizo, ¿en qué? En fuego y en el agua, o en agua y en fuego. Ahí se está refiriendo al Señor Jesús. Pero aquí hay un tema que quiero que podamos en esta noche desglosar, porque el Señor Jesús, y parte desde el versículo 5, cuando Él dice que los ciegos ven, los cojos andan, Él habla de muchas personas que cuando Él se les presentó en esa ciudad, vinieron a ser sanados y muchos a ser salvos. Ahora, ¿Juan el Bautista no predicó del Señor? ¿Sí o no? ¿Y muchos fueron salvos? Tal vez sí, muchos fueron salvos. Pero hay un tema, el cual quiero que podamos trabajar en esta noche, porque vuelvo a repetir, muchas de estas personas vinieron al Señor a preguntarle y aún vinieron con un deseo de poder
ser sanos y ser salvos, pero esa salvación que tenían las personas que Juan el Bautista predicó, muchos de ellos lo hacían luchando contra su propia naturaleza. Porque ¿quién es el que regenera nuestras vidas? ¿Quién hace la obra regeneradora? El Espíritu Santo. Y todavía no estaba el Espíritu Santo en los tiempos de Jesús, ni mucho menos en los tiempos de Juan el Bautista. Entonces es como que ellos tenían una fe media almática. Creían que iba a venir el Mesías, que a través de él iba a venir la salvación. Pero a ver, es como esa fe que muchas veces tenemos, pero necesitamos ver para creer. Pero marcamos algo, tal vez muchos de ellos, de esa manera, sentían que eran salvos, o sentían que la salvación les pertenecía, pero no la practicaban, porque nuevamente volvían a cometer errores, porque todavía estaban sujetos a la vieja naturaleza y luchaban contra todo tipo de cosas que querían impedir que ellos se arrepintieran verdaderamente y se convirtieran, como dijo Laura al comienzo. ¿Cuál fue el versículo? Convertíos, o primero, arrepentíos y convertíos para perdón de pecados, ¿sí? Allí está Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Esta gente no practicaba eso. Entonces, aquí el Señor empieza a hablarles y cita las personas que se acercaron a Él, porque ahí a partir del versículo 5 habla, y también dice que tuvieron que luchar contra circunstancias que querían o impedían acercarse a Jesús, porque todavía estaban con la carne, no estaba el Espíritu del Señor en ellos. Ahora, ¿cómo hacemos para luchar contra las cosas de la vieja naturaleza o del viejo hombre en la carne? Imposible. No se puede luchar contra esas cosas. Entonces había todo un escenario que marcaba un impedimento para que esta gente verdaderamente se convirtiera. Y nosotros conocemos que el único que trajo la salvación al hombre, ¿quién es? Jesucristo. No hay otro. El tema es que el Señor todavía no había muerto, ni tampoco había resucitado. Entonces eran personas que estaban luchando en la carne para mantener la salvación o para mantener la fe. Y así como ellos luchaban, habían muchas cosas que se oponían o le impedían vivir la vida en Cristo. Recuerde que estamos en un tiempo que todavía las cartas del apóstol Pablo no habían sido escritas. Entonces, ¿quién les hablaba de morir al viejo hombre, nacer en el nuevo? ¿Quién les hablaba de dejar las viejas maneras de vivir y tener una nueva manera en Cristo si estaban en un tiempo en donde todavía la iglesia prácticamente no había nacido? Entonces, el Espíritu Santo no podía, y ellos luchaban contra eso, se esforzaban, pero muchas veces tal vez no lo lograban porque su fe también se debilitaba, su fe menguaba. Entonces allí nos encontramos en el escenario que el Señor, como recién les dije al comienzo, fue y predicó en las ciudades ¿de quién? De los discípulos. Cuando los discípulos tendrían que haber hecho ese trabajo, pero todavía no le había sido revelado verdaderamente el Mesías o el Salvador, aún a los discípulos. Imagínense en estas personas
que no conocían al Señor, no estaba con ellos. ¿Cómo hacían para sostener esa vida de fe? ¿Cómo hacían para creer cuando venían las circunstancias adversas, cuando venían los problemas? Y mire, quiero hablar de algo muy puntual en esta noche. Porque yo no puedo luchar con mis propias fuerzas. Yo no puedo resistir con mis propias fuerzas. Yo no puedo hacerle frente a las situaciones que hoy me toca si no es con la ayuda de Cristo. Pero para eso Cristo debe ser revelado a mi vida. El Espíritu Santo debe manifestar que Cristo está en mí para que yo sea ese hombre y esa mujer que pueda arrebatar el reino de los cielos. Y dice la palabra que ¿quiénes arrebatan el reino de los cielos? ¿Quiénes? Los valientes. Otra versión dice los violentos. Pero no los violentos de personas de carácter fuerte o de mal carácter. No. Y vamos a ver algo a través de la palabra en esta noche. Porque en el versículo 12 al final dice, y los violentos lo arrebatan. Recuerde que el título del mensaje es Resistiendo para alcanzar la victoria. Ahora, en otras versiones, la palabra violentos o valiente le da un sentido diferente, porque habla de resistir. Quiere decir que las personas que van a arrebatar el reino de los cielos son los que van a resistir. Y mire, ¿y resistir a qué? ¿Cuántos están de acuerdo que el diablo viene contra nuestra fe? ¿Trabaja en contra de nuestra fe? ¿Trabaja para que retrocedamos y perdamos la salvación? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ahí está el tema y doy lugar a esta definición de resistir, porque hay personas que tienen un verdadero interés en la salvación eterna. Gente que realmente ha dispuesto un deseo ferviente de alcanzar la salvación eterna. Pero cuando habla de resistir, habla de no ceder ante ninguna condición y no abandonar la lucha hasta alcanzar la bendición anhelada. Y eso no es 1 más 1. Eso realmente lleva de un gran valor y de un esfuerzo. Y hoy sabemos que aún teniendo al Espíritu Santo, ¿cuesta? ¿Sí o no? Cuesta. No es fácil. Es más, creo que es más difícil todavía teniendo a Cristo, al Espíritu Santo, la verdad revelada. Cuesta resistir. Ahora, ¿no se preguntó nunca por qué? Estos que dice el Señor que fueron con Él, ¿con qué luchaban? ¿Qué herramientas tenían para resistir? La fe nada más. Pero aún teniendo esa fe, que no dice en la Escritura cómo era la fe de estas personas, muchos lo hacían con las propias fuerzas. Y yo no puedo luchar con mis propias fuerzas, contra lo que hoy está atentando contra mi salvación, contra la vida eterna, contra las bendiciones que Dios tiene. Por eso esto de resistir, habla, iglesia, de no ceder ante ninguna condición y no abandonar la lucha. Por eso me gusta y doy lugar al sentido que le da esta traducción.
de resistir no solamente habla de los violentos o de los valientes, sino habla de las personas que van a resistir. Son aquellos los que verdaderamente van a obtener la salvación y la vida eterna. Y hoy estamos entrando en tiempos donde la iglesia vamos a tener que resistir. Pero ya no con nuestras fuerzas. Ya no con mi fe. Porque, a ver, todo hombre y toda mujer tiene una fe, pero una fe natural. Yo necesito una fe impartida por el Espíritu Santo en mi vida. Donde Cristo se reveló porque lo reconozco como el Salvador de mi alma. Lo reconozco como el que murió, pero también resucitó. Y por medio de la obra de la cruz vino la salvación. Pero esto es por fe. Ahora, hoy en tiempo donde tenemos que resistir para alcanzar la bendición, porque más allá que aquí la palabra es bien literal y habla que la bendición es la salvación y la vida eterna en todo hombre. Lo demás viene añadido a nuestras vidas y está bien que peleemos por eso. Está bien que lo querramos alcanzar, pero el apóstol Pedro, es bien claro cuando él dice que la fe es solamente para la salvación del alma. No es para lo material. Porque si yo tengo a Cristo, lo demás, si yo busco a Dios, que dice Mateo 6:33, lo demás será añadido. Pero aún para esas cosas yo también tengo que resistir, yo tengo que luchar y tengo que pelear. Y aquí la palabra nos da dos consejos. Si usted puede, vaya al libro de Filipenses, capítulo 3. En esto de resistir, aparte un poquito la palabra valientes y violentos, y ponga resistir, que eso es un trabajo y una tarea de todos los días, resistir. Aún resistir a los pensamientos, resistir a los deseos de la carne, ¿sí o no? Resistir a las malas intenciones de nuestro corazón, ¿sí? También aún en esas cosas tenemos que trabajar. Dice la palabra, Filipenses 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. Y marque esa palabra si quiere, asir. Aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Prosigo. ¿A dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dice, prosigo a la meta. El primer consejo que nos da el apóstol Pablo para resistir es tener bien firme, proseguir a la meta. Y cuando habla de proseguir, habla de una persona que bajo ninguna condición, que bajo lo que sea no va a abandonar el propósito. Porque nuestro propósito es llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta del Hijo de Dios? ¿Cuál es? El reino que lo arrebatan, ¿quiénes? Los que van a, resistir. Los que van a resistir. Y bajo ninguna condición van a dejar el proseguir a la meta, que la meta es la salvación y la vida eterna.
Para eso estamos en esta tierra, pero sabemos, y aún el contexto de allí de Mateo capítulo 11 habla que en un momento los fariseos se oponían al reino, al Señor. Los saduceos, el imperio romano se opuso al Señor Jesucristo. Y en los días que vivimos, el sistema, lo terrenal, se opone a la salvación, a la vida eterna, a que nosotros podamos alcanzar el reino de los cielos. Por eso debe estar firme en mi corazón, como dijo el apóstol Pablo, proseguir a la meta. Y yo noté algo acá, que se los comparto. No puedo permitirme bajar los brazos, aunque muchas veces tenga ganas. No puedo permitirme, iglesia. Debo proseguir adelante. Y yo sé que cuesta, porque cuesta. Estamos aquí en una lucha de dos reinos. El reino de las tinieblas, el reino de Satanás contra el reino de luz, el reino de Dios. Pero también hay un reino con el que estamos luchando todos los días, que es el propio. Y dice que estas personas querían alcanzar la salvación por sus fuerzas. Por eso cuando escucharon que el Señor estaba, fueron inmediatamente. Porque necesitaban verdaderamente la salvación en sus vidas. Pero ellos querían alcanzarlo por sus méritos, por sus fuerzas, por sus recursos. Y nosotros sabemos perfectamente que no es la manera de alcanzar la salvación y la vida eterna. La única manera es Cristo. Pero para alcanzar la meta debo seguir adelante. Porque el apóstol dice, prosigo. Lo que Dios tiene es firme. ¿Cuánto lo creen? Lo que Dios tiene es firme, pero yo debo seguir luchando, iglesia. Y aún resistir para, dice la palabra acá, asir. ¿Qué significa la palabra asir? Tomar. ¿Y cuántos creen que Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas? ¿Y quién las tiene que tomar? Nosotros. Tocar al que está al lado tuyo. Decirle, trabajá. Decirle, trabajá. Tenés que tomar lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Lo cual no es fácil. ¿Sí o no? Porque hay una lucha. Hay impedimentos. Hay obstáculos. Hay carne en el asador. En abundancia. Y de la mejor. No es el corte del gobierno. La mejor. Entonces hay una lucha. Pero en mi iglesia debe estar la decisión, primero de resistir, pero de proseguir a la meta. No me puedo quedar a mitad de camino. No me lo puedo permitir, iglesia. Debo alcanzar el premio. Mire, dice en el versículo 14, nueva versión internacional. Sigo avanzando. ¿Habrá tenido problema el apóstol Pablo? ¿Habrá tenido luchas? ¿Habrá tenido impedimento? ¿Qué piensa usted? Por supuesto, y muchos. Pero dice, sigo avanzando. A pesar de las cosas que me toque vivir o a pesar de lo que me tenga que enfrentar, sigo avanzando. Mire, el versículo 12, quiero mostrar por qué habla de proseguir a la meta, pero también lo segundo que te quiero compartir es ser valientes y decididos. Dice la palabra en la traducción lenguaje actual, versículo 12 del capítulo 11 de Mateo. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Pero hay un punto, y mire qué dice. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Quiere decir que el reino de los cielos
es para los valientes y los decididos. Los que están dispuestos a resistir. Y esto no es con las fuerzas nuestras, Esto es con la ayuda del Espíritu Santo. Porque si yo quiero resistir con mi propia fuerza, va a ser así. Toma para allá, toma para acá. Es con la ayuda. Ahora, estas personas todavía no tenían al Espíritu Santo. Les había sido predicado de Cristo, pero tampoco lo conocían hasta que el Señor fue y les predicó el reino de los cielos. Pero tuvieron que esperar ser llenos del Espíritu Santo, porque sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible resistir, es imposible ser valiente, es imposible, iglesia, ser una persona decidida a que no voy a volver atrás y voy a proseguir a la meta. Porque cuesta, esta es una lucha y el diablo siempre va a buscar algo para apartarnos del camino del Señor. Siempre va a poner cosas para que nosotros dudemos, para que nosotros flaqueemos en nuestra fe y aún para que nosotros hasta retrocedamos. Por eso habla la iglesia, el Señor en esta palabra, de los valientes, de los violentos, pero me gusta y doy lugar a esta traducción porque le da un sentido más profundo, los que resisten. Y estos son los días donde la iglesia vamos a tener que resistir a muchas cosas que se levantan en contra de nuestras vidas, pero para poder resistir yo tengo que ser valiente y decidido. Si tomé la decisión de proseguir a la meta, no vuelvo atrás. Voy a avanzar y debo seguir avanzando todos los días, iglesia, aunque sea de a poco. Pero yo tengo que tener un sentido en mi corazón que estoy avanzando, no que estoy retrocediendo. Porque si estoy retrocediendo, no estoy resistiendo. Y si no resisto, no voy a poder arrebatar el reino de los cielos y todo lo que Cristo tiene para mi vida. Porque lo más hermoso es la salvación y la vida eterna, pero el reino de los cielos tiene todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sí o no? Todo. Por eso, resistiendo para alcanzar la victoria, es lo que yo tengo que anhelar en mi corazón. Que el día de mañana pueda decir, Señor, a pesar de problemas, a pesar que no me gustó la cara como me miró el que llegó, a pesar de tantas cosas, yo he seguido adelante, yo sigo avanzando, porque yo sé que el evangelio es difícil, es duro, la gente, todo lo que usted me quiera decir, pero a tener a Cristo es tenerlo todo. Y en Cristo yo voy a proseguir, pero también voy a llegar a la meta. Voy a llegar. Tal vez hoy ya puedo decir como el apóstol, no lo he alcanzado todo, porque a lo mejor hay cosas que todavía faltan. Pero ten fe, ten confianza que el Señor las va a añadir. Si tú resistes, si tú eres decidido, si eres valiente, si prosigues a la meta, te puedo decir algo, el Señor te va a dar la victoria, iglesia. El Señor te va a dar la victoria. No dice la palabra que los que son cobardes arrebatan el reino. Habla de valientes, habla de violentos, habla de los que resisten, son los que van a alcanzar el reino de los cielos. Y para eso vino Cristo, y para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos. A veces en sus oraciones no le dice al Espíritu Santo, Señor, soy débil en esto, tú conoces lo que me cuesta, contra qué lucha. No abrimos el corazón delante de la presencia de Dios y le decimos, pero también le decimos, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar a salir adelante, porque estoy resistiendo para alcanzar la victoria. Amén.